En este episodio veremos los barcos que cambiaron la guerra naval, clasificándolos por sus innovaciones tecnológicas, simbolismo e impacto general a la hora de ganar la guerra. En primer lugar, un barco que revolucionó el combate naval. 1914. El mundo estaba en guerra. Por primera vez, los aviones combatían en el cielo. En las trincheras, las batallas más sangrientas de la historia, y en las aguas del norte de Europa, tenía lugar un crítico juego del ratón y el gato. El Imperio Británico había dominado los mares durante cientos de años. A principios del siglo XX, el país invirtió grandes sumas de dinero en un esfuerzo por mantenerse en cabeza. Con la construcción del primero en 1906, los dreadnoughts o acorazados monocalibre revolucionaron el buque de guerra. Tenían un fuerte blindaje, a menudo pintado de camuflaje, y los mayores cañones jamás vistos en un buque de guerra. El dreadnought fue el epítome del poder naval británico en 1906. Era el mejor acorazado del mundo. Estaba bien armado, era rápido y fuerte. Era el acorazado perfecto, tal como se concebía en 1906. Pero la tecnología naval estaba cambiando a tal ritmo que en 1912 el Dreadnought fue superado por el número 10 de nuestra lista, el Super Dreadnought. Clase Queen Elizabeth. Armamento principal, 8 cañones de 381 milímetros, 16 de 152 milímetros, 2 cañones antiaéreos, 4 tubos lanzatorpedos. Velocidad máxima, 24 nudos. Los Super Dreadnoughts eran fantásticas armas de guerra. Más grande y rápido que cualquier otro buque, el Super Dreadnought clase Queen Elizabeth también estaba fuertemente armado. El Super Dreadnought fue la evolución lógica del Dreadnought, lo que significa cañones más grandes. Un Dreadnought tenía cañones de 305 milímetros como el resto de buques de guerra durante 20 años, y el Super Dreadnought contaba con cañones de 340 o 380 milímetros, más adelante incluso de 400 milímetros y en un par de casos de 450. En 1914 la guerra pondría a prueba a los Super Dreadnought. La flota de la Marina alemana era mejor que la británica, pero aún así tenía un número impresionante de acorazados. Al comienzo de la guerra, las dos flotas enemigas evitaron el enfrentamiento. El 31 de mayo de 1916 todo cambió. El juego de persecución llegó a un punto crítico. La flota alemana había roto el bloqueo británico de sus puertos base y estaba moviendo 40 barcos a lo largo de la costa hacia Noruega. La idea era que los británicos los persiguieran con una pequeña parte de sus barcos, los alemanes podían destruirlos y así podrían tener una batalla más igualada con toda la flota británica. Pero el plan fracasó porque los británicos nunca dejarían que eso sucediera. Los británicos enviaron los 150 barcos disponibles de su gran flota y comenzó la batalla de Jutlandia. Cuatro Super Dreadnought formaron la vanguardia de la fuerza de ataque: el Warspite, el Valiant, el Baran y el Malaya. Disparaban sus grandes y precisos proyectiles que llovían sobre los alemanes. Mientras que los Super Dreadnoughts atacaban al enemigo, 9 cruceros llegaban a distancia de tiro. Pero estos buques más antiguos tenían menos blindaje y 3 de ellos fueron hundidos por los alemanes. El diseño de los cruceros sacrificaba el blindaje por la velocidad, dejándolos vulnerables a los ataques alemanes. Aquello demostró que la velocidad no podía ser su protección. La velocidad no es una protección, el blindaje es la protección. Los Super Dreadnoughts tenían velocidad y blindaje, eso era lo que hacía falta. Los Super Dreadnoughts demostraron ser insumergibles y combatieron magníficamente en Jutlandia. Increíblemente, tras 2 días de intenso combate, no había un vencedor claro. Los 4 Super Dreadnoughts sobrevivieron, pero Gran Bretaña perdió 14 barcos y más de 6.000 vidas.
Alemania perdió 11 barcos y a más de 2.000 marinos. La flota alemana que regresó a puerto se adjudicó la victoria, aunque duramente castigada, porque sabían que habían causado mucho daño. Los alemanes hundieron más barcos que nosotros, mataron a más marinos británicos. Pero la realidad es que la guerra no es un juego, y hay que tener en cuenta lo que se trata de conseguir. ¿Destruyeron los alemanes una parte significativa de la flota británica? La respuesta es no, no lo hicieron. Teníamos barcos en el puerto para reemplazar cada buque que perdimos. En general, la batalla naval tuvo un mayor impacto en la marina alemana, que nunca volvió a desafiar a los Super Dreadnoughts. Por dominar las olas en la batalla de Jutlandia, el Super Dreadnought ocupa el 10º puesto de nuestro top 10. El siguiente es un crucero de combate que se convirtió en un icono de los mares. Era el buque de guerra más grande y pesado del mundo. El mayor crucero de su tiempo, el HMS Hood, ocupa el puesto número 9 de nuestra lista. Clase Admiral. Eslora 262 metros. Armamento principal 8 cañones de 381 milímetros, 12 de 140 milímetros, 3 cañones antiaéreos y 4 tubos lanzatorpedos. Velocidad máxima 31 nudos. Durante la década de 1920, el HMS Hood fue el mejor buque de guerra. Aunque fue denominado crucero de batalla, el Hood era de hecho una versión mejorada del Super Dreadnought clase Queen Elizabeth, pero con mejor armamento y blindaje. El HMS Hood tuvo un lugar único en la Marina y en el corazón de la nación. Para la Marina británica, el poderoso Hood, como lo llamaban, representaba el poder naval total. El Hood fue el más querido de todos los buques de la Marina. Llevó su bandera por todo el mundo y era el barco más grande y más bonito de la Marina. El Hood pasó el periodo entre guerras visitando puertos extranjeros como símbolo del poder naval británico. Uno de los inconvenientes de que el Hood siempre estuviera navegando era que necesitaba mejoras constantemente. Necesitaba prácticamente una reconstrucción. Necesitaba pasar varios años en un astillero siendo reconstruido y mejorado, modernizado. Pero eso nunca sucedió. A pesar de necesitar una reconstrucción, el Hood tenía un impresionante despliegue de grandes cañones y una tripulación de casi 1.500 hombres. Y era rápido. El problema era que la velocidad tiene un precio. Un blindaje más ligero que sus nuevos rivales. El HMS Hood era muy similar al Bismarck, pero con una diferencia importante. Era un crucero de batalla, no un acorazado. Un crucero sacrifica blindaje por velocidad. Así que el HMS Hood era como el galgo de los mares, una característica fantástica durante la Primera Guerra Mundial, cuando la artillería no era tan precisa. Pero cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, la artillería naval había mejorado increíblemente. En 1941 el futuro del mundo pendía de un hilo. La Alemania nazi había tomado el control de la Europa continental. El plan de Hitler era sitiar a los británicos hasta su rendición, fijando como objetivo los convoyes que traían suministros a través del Atlántico desde Estados Unidos. El 18 de mayo de 1941, el Bismarck, el acorazado más temido de Alemania, fue enviado a atacar las rutas de navegación del Atlántico. El Bismarck tenía una reputación estelar en aquel momento. Se le consideraba un auténtico monstruo de los mares. Todo el mundo sabía que si navegaba hasta el Atlántico Norte, causaría estragos en los convoyes aliados. La Royal Navy no tardó en atacar al Bismarck, enviando al poderoso Hood y al Prince of Wales. En las heladas aguas del Atlántico Norte se enfrentaron. Los barcos británicos abrieron fuego primero. 2 minutos después el Bismarck y el crucero alemán Prinz Eugen atacaron al Hood. Un proyectil alcanzó al orgullo de la flota británica. El Hood recibió un impacto donde su blindaje era más débil y comenzó a hundirse. En menos de 2 minutos, el poderoso Hood se había hundido.
De una tripulación de más de 1.400 hombres, solo sobrevivieron 3. La idea de que el Hood hubiera desaparecido en 2 minutos y medio era horrible. Fue realmente catastrófico. La gente no podía concebir que el poderoso Hood se hubiera hundido en un par de minutos. Se consideró una derrota absolutamente calamitosa que el mejor buque de la Marina de Guerra fuese hundido de tal manera, con tan terrible pérdida de vidas, casi todos muertos. Aquello hizo tomar conciencia de la gravedad que estaba alcanzando la guerra. Puede que el Hood solo durara 8 minutos en combate, pero durante los años de paz fue el mejor buque de guerra y ocupa el 9º puesto de nuestra lista. A continuación, una embarcación pequeña que cambió la guerra en gran manera. 6 de junio de 1944. Los aliados se aproximaban a las playas de Normandía, listos para librar la batalla clave de la Segunda Guerra Mundial. El ataque a la Francia ocupada llevaba 2 años preparándose. El mayor reto, el desembarco de tropas y vehículos en la orilla enemiga. No tenían ninguna infraestructura de base y absolutamente todo lo que necesitaba el ejército tenía que ser enviado por mar. Era una tarea monumental. A continuación, el número 8 en la lista, la lancha de desembarco de vehículos y personal, o LCVP por sus siglas inglesas. Capacidad, 36 soldados o 3.670 kilos de cargamento. Eslora, 11 metros. Armamento, 2 ametralladoras Browning de calibre 7,62. Velocidad máxima, 12 nudos. Número de lanchas construidas, 20.000. Las lanchas de desembarco eran absolutamente fundamentales para el día D. Sin lanchas no había día D, tan simple como eso. La LCVP también era conocida como el bote Higgins, por su inventor estadounidense Andrew Higgins. Diseñó estas lanchas antes de la guerra, realmente para uso civil, supuestamente, según la leyenda, para el transporte de alcohol durante la época de la ley seca. Pero al ejército estadounidense le interesó su diseño y él se lo vendió, convirtiéndose en la perfecta lancha de desembarco de tropas. Se construyeron más de 20.000 durante la guerra, pero el papel crucial de la lancha de desembarco en Normandía consolidó su lugar en la historia. Su diminuto tamaño permitía el acceso a aguas poco profundas con facilidad, y tras desembarcar a las tropas podía volver a por más. Pero aunque su poco calado le permitía llegar hasta la playa, le dificultaba la navegación en mar gruesa. Along some of the beaches, landing conditions were highly unfavorable. Some of the landing boats were badly swamped, and the soldiers in them had a grueling time making the shore. They were in no condition at all to battle the Germans. Los jóvenes soldados iban agazapados en las lanchas de desembarco, salpicados constantemente por las olas. La mayoría de ellos se mareaban y bastante, así que rezaban para salir de esas embarcaciones en constante bamboleo. El rasgo que definía mejor a la lancha de desembarco era una rampa frontal. Esta permitía desembarcar a hombres y tanques, y rápido. Eso podía ser lo último que veían en aquel momento. La playa y luego la muerte. For the troops, this was it. El punto más vulnerable para el soldado durante el desembarco era cuando bajaba por la rampa hacia la playa, porque esas rampas eran objetivos muy obvios para los artilleros enemigos. Así que había que bajar y ponerse a cubierto lo más rápido posible, cosa que las lanchas permitían hacer perfectamente. El desembarco de Normandía fue un punto de inflexión en una guerra que hasta entonces había parecido casi imposible de ganar. La lancha de desembarco es uno de esos humildes héroes anónimos. El resultado de la guerra dependió en gran medida de la capacidad de los aliados para mover un gran número de estos barcos tan incómodos y feos hasta la otra parte del mundo para hacer su trabajo. Ayudaron a ganar la guerra. Por cambiar el curso de la guerra en Normandía, la lancha de desembarco se ha asegurado el 8º puesto de nuestra clasificación. A continuación, en nuestro top 10,
Una armada única. En el verano de 1940, las fuerzas de Hitler avanzaron por el norte de Europa. Los ejércitos franceses y británicos se unieron en la defensa. Pero el ejército alemán lanzó una ofensiva relámpago contra ellos, la Blitzkrieg. Contra todo pronóstico, los alemanes lograron abrir una brecha no solo entre los ejércitos y las defensas francesas, sino también en las defensas belgas y holandesas al norte. Los británicos fueron rodeados y no tuvieron más alternativa que retirarse. El ejército aliado estaba superado y temiendo su captura en el puerto francés de Dunkerque. El lugar al que se retiraron fue Dunkerque, un puerto relativamente pequeño en la costa del Canal de la Mancha. De repente los británicos se vieron en la necesidad de evacuar la mayor cantidad de tropas británicas, francesas y aliadas lo más rápidamente posible de Dunkerque. Era una situación imposible. Los buques de la Armada eran demasiado grandes para llegar hasta la playa. El 14 de mayo de 1940, la BBC emitió una orden del almirantazgo para que todos los propietarios de embarcaciones de recreo de hasta 30 metros de eslora se presentaran a la Armada. En el número 7 de la lista, los llamados barquitos de Dunkerque. Número de barcos pequeños, más de 700. Embarcación menor, 4,5 metros de eslora. Embarcación más grande, 30 metros. Número total de personas rescatadas, 330.000. Out of the fog and the mist shrouding the channel came a strange armada of navy craft, fishing boats, pleasure yachts, anything that would float. El grupo de barquitos, como se les llamó, fue realmente notable. Un enorme despliegue de todo tipo de embarcaciones. Embarcaciones pequeñas, de recreo, lanchas, yates, barcazas del Támesis, todo tipo de barcos pequeños para ayudar a la marina a sacar a las tropas de las playas. Con increíble rapidez se improvisó, organizó y envió una flota a Dunkerque, a menudo con sus tripulaciones civiles. Fue la mayor evacuación de la historia militar. On the horizon we see Dunkirk, the last stand of the most heroic rearguard action ever fought. The men who went into the jaws of hell to rescue the BEF went there as calmly as if they were on a picnic. Para los hombres que estaban en las playas de Dunkerque, la visión de estos pequeños barcos fue la salvación. Defendidos por destructores, fondeados en aguas más profundas, los pequeños barcos y sus voluntarios se adentraron en la zona de combate. Debió ser una experiencia aterradora. Llegaron a un auténtico infierno. Había una gran nube de humo negro sobre Dunkerque. El ataque aéreo era implacable y tenían que embarcar a aquellos soldados destrozados, sucios, agotados y a menudo heridos, apretados en los barcos que superaban su capacidad máxima de carga. Pasé un miedo horrible. No sé cómo fui capaz de seguir adelante. Solo sé que tenía el trabajo que me habían encargado. Los alemanes disparaban contra los soldados en la playa, pero también intentaban evitar que los barcos se alejaran. Así que era un infierno. No sabría cómo describirlo de otro modo. Por cada 7 hombres salvados, uno se quedaba atrás. Pero más de 330.000 soldados fueron rescatados. El primer ministro británico calificó la evacuación de milagro. Fue extraordinario. No había ocurrido antes en la historia y ahora forma parte del ADN de Gran Bretaña. Fue el impulso que necesitaba la moral británica. Los barquitos fueron una herramienta de propaganda importantísima. Aquellos civiles que navegaron en sus embarcaciones de recreo hasta Dunkerque se emplearon para ilustrar el hecho de que nadie podía mantenerse al margen, todo el mundo tenía que contribuir.
La misión de rescate permitió a las tropas británicas y francesas reagruparse. Dunkerque tuvo un efecto notable en la opinión pública. De repente todos empezaron a tomarse la guerra en serio. Los hombres regresaron a casa, pero volvieron a un país muy diferente del que dejaron y quedaron asombrados ante el recibimiento que les hicieron. Fueron recibidos como héroes. Los soldados regresaron a un país que estaba listo para la guerra. Los barquitos de Dunkerque ayudaron a recobrar la moral ante la derrota, y por ello ocupan el 7º puesto de nuestra clasificación. A continuación, un barco que jugaría un papel inesperado en la Guerra del Pacífico. A principios del siglo XX, la aviación se elevó a nuevas alturas, y una innovación estratégica increíble combinaría poder aéreo con poder naval. ¿El resultado? El portaaviones. Los primeros portaaviones se utilizaron para apoyar y defender a los acorazados. Marinas de todo el mundo construían portaaviones, pero nadie vio su potencial hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial. Fue durante la Guerra del Pacífico cuando los portaaviones se convirtieron en barcos fundamentales de la Marina de Estados Unidos por primera vez. ¿Pero fue una estrategia nacida de la necesidad o una respuesta directa a uno de los acontecimientos más definitorios de la historia estadounidense? El 7 de diciembre de 1941, Japón lanzó un ataque sorpresa a la base naval estadounidense en Pearl Harbor. 19 barcos fueron dañados o destruidos, incluidos 8 acorazados americanos. Los japoneses no logran destruir toda la flota y no logran destruir los portaaviones de la Marina de Estados Unidos. Los portaaviones no estaban en el puerto y, por lo tanto, tuvieron que apoyarse en ellos. En cierto modo, los portaaviones fueron empujados por los acontecimientos a encabezar la estrategia naval estadounidense. La Marina se vio metida en la guerra sin más opción que los portaaviones para montar sus ataques. En el número 6 de nuestro top 10 de barcos, los portaaviones de la clase Yorktown. Buques de esta clase: USS Yorktown, USS Enterprise y USS Hornet. Flota aérea 90 aviones. Velocidad máxima 33 nudos. ...4 de junio de 1942... Islas Midway, Océano Pacífico. Aquí comenzó la batalla más decisiva de la Guerra del Pacífico. Durante los 4 días siguientes, los 3 portaaviones de la clase Yorktown llevaron el peso del combate. El buque insignia Yorktown, el Enterprise y el Hornet. Los barcos de la clase Yorktown eran la columna vertebral de la flota estadounidense. Los portaaviones fueron construidos antes de la guerra para transportar aviones, y esas 3 naves montaron el frente contra la marina japonesa. Pero los japoneses no tardaron en contraatacar. El drama es extraordinario. 2 flotas que no se veían una a la otra, enviándose aviones desde cientos de kilómetros para atacarse. Japón tenía 4 portaaviones y pensaban erróneamente que los estadounidenses solo tenían 2. El punto de inflexión llega cuando, para horror de los comandantes japoneses en el puente de mando, de repente descubren que los estadounidenses no tienen 2, sino 3 portaaviones. Este tercer portaaviones, el Yorktown, que imaginaban fuera del cuadro, aparece de repente en el horizonte completamente cargado de aviones torpederos y bombarderos, listos para atacar a los japoneses. Eso inclina la balanza.
El último día de la batalla de Midway, Japón había perdido 4 portaaviones, un crucero y 292 aviones. El buque insignia Georgetown también fue hundido. Pero las pérdidas estadounidenses fueron relativamente pequeñas, lo que les permitió declarar la victoria. La clave de su éxito: el uso estratégico del portaaviones. En este periodo de principios de los años 40, Japón ejemplificaba la forma en que se usaban los portaaviones. Los estadounidenses no los empleaban para atacar como hacía su enemigo, pero siempre dispuestos a aprender, fueron capaces de hacer sus portaaviones mucho más efectivos como arma ofensiva, en lugar de defensiva. El Hornet sobrevivió a la batalla de Midway, pero no a la guerra. En octubre de 1942, bombarderos japoneses apuntaron a su punto débil, la cubierta de vuelo de madera. That bomb hit the flight deck after elevator. Es casi imposible exagerar la importancia de los portaaviones de clase Yorktown. Aquellos buques se mantuvieron al frente contra la armada japonesa en un momento crucial cuando todos los acorazados de la Marina de Estados Unidos habían sido hundidos. Aunque los portaaviones de la clase Georgetown se llevaron la peor parte de la Guerra del Pacífico, permitieron a Estados Unidos construir buques aún más formidables. La clase Georgetown fue sucedida por el buque de guerra más letal y más grande hasta la fecha, el USS Lexington. El portaaviones Lexington demostró ser insumergible y sobrevivió a todas las operaciones de la Guerra del Pacífico. Pero los barcos de la clase Yorktown fueron los primeros en obtener una victoria naval en la guerra, y por ello ocupan el 6º puesto de nuestra lista. Hemos llegado a los 5 mejores barcos de guerra. Hasta ahora hemos visto buques que inclinaron la balanza en combate y barquitos que ganaron guerras. A continuación, las innovaciones navales más temidas de la Segunda Guerra Mundial y el barco más letal jamás construido. Pero el siguiente de nuestra lista pertenece a la última generación de portaaviones. Marzo de 2003. Golfo Pérsico. Cuando Estados Unidos declaró la guerra a Irak, desplegó el símbolo definitivo de poderío militar. Y eso lo lleva hasta el 5º puesto de nuestra clasificación, el portaaviones de la clase Nimitz. Número de buques de esta clase, 10. Armamento, sistemas múltiples de armas antiaéreas y antiarmas, y misiles superficie-aire. Dotación y tripulación aérea, más de 6.000. Los portaaviones clase Nimitz de propulsión nuclear son los más grandes que el mundo haya visto jamás. Cada Nimitz tiene una cubierta de vuelo del tamaño de 4 campos de fútbol. Son ciudades en movimiento y tienen una única misión, que es proyectar poder. Algo que hacen mejor que cualquier otro buque que navegue por los mares. Esta superestructura lleva 6.000 tripulantes y una flota de aviones que supera a toda la fuerza aérea de muchas naciones. El Nimitz recibió ese nombre en honor a un comandante de Estados Unidos clave en la Guerra del Pacífico. Si vas a tener el barco más poderoso del mundo como era el Nimitz cuando fue votado, entonces le pones el nombre de tu almirante más victorioso. Y ese hombre era Chester Nimitz. Él fue el artífice de la victoria estadounidense en la Guerra del Pacífico. Admiral Nimitz, Commander-in-Chief, U.S. Pacific Fleet, decorated several officers who had distinguished themselves in this crashing naval victory. Con toda razón, Estados Unidos bautizó su buque de guerra más poderoso en su honor. Construido en 1972, el Nimitz es propulsado por 2 reactores nucleares, lo que le da una autonomía casi ilimitada. Como uno de los activos más valiosos de la Marina, necesita un gran grupo de buques de apoyo allá donde va.
El portaaviones hay que protegerlo, por lo que se necesita una gran flota de acorazados, submarinos de ataque, destructores antisubmarinos, destructores de defensa aérea y cruceros. Es una empresa extraordinariamente costosa y exigente que solo puede llevar a cabo Estados Unidos. Cualquiera que haya subido a la cubierta de un portaaviones estadounidense sabe que es muy difícil hacer algo debido al fuerte ruido, las luces y la vibración. Es el efecto de lo que ocurre. Allí hay una coreografía, es un ballet de gente moviendo aviones, de despegues. Es el lugar más peligroso del mundo y también el lugar más imponente del mundo. En la actualidad hay 10 portaaviones de la clase Nimitz en la Marina de Estados Unidos. Cada uno tan poderoso como el propio buque insignia. Y por ello estas formidables bases militares flotantes ocupan el 5º puesto de la lista. A continuación, una nave que elevó la guerra a un nuevo nivel. Durante la Guerra Fría, el propósito principal del submarino era transportar suficiente armamento para destruir un país. Estados Unidos y la Unión Soviética competían para crear la mejor máquina destructora. En 1989, Estados Unidos construyó un submarino nuclear capaz de acabar con todos los demás. En el puesto número 4 en nuestro top 10, el US Seawolf. Número de submarinos de esta clase, 3. Velocidad en superficie, 18 nudos. Velocidad en inmersión, 35 nudos. Armamento, 8 tubos lanzatorpedos de 752 milímetros con 50 torpedos o 100 minas antibuque. El Seawolf es posiblemente el submarino de ataque más furtivo y letal que ha construido Occidente. El Seawolf fue diseñado para ser un auténtico tiburón asesino. Armado con misiles guiados Tomahawk, podría atacar objetivos enemigos desde 2.500 kilómetros de distancia. Y al ser furtivo, el enemigo no tiene esperanza de rastrearlo. También cuenta con unos sensores fantásticos. En un contexto moderno, eso le permite acercarse a instalaciones enemigas como puertos o costas, permanecer a poca profundidad sin ser detectado, recopilar información electrónica, todos los datos que necesite, e incluso desplegar fuerzas de operaciones especiales que nadan hasta la playa si es necesario. Es muy útil para operaciones encubiertas en aguas hostiles. La misión del Seawolf: destruir submarinos con misiles antes de que puedan dispararlos. Debido a sus armas nucleares, fue el submarino más poderoso jamás construido. Pero también fue pensado para desempeñar un papel disuasorio en la Guerra Fría. No obstante, cuando finalizó su construcción en la década de 1990, la Guerra Fría había terminado. Se podría decir que se perdió la Guerra Fría y en gran medida así fue. Pero dado el resurgimiento de las tensiones entre Estados Unidos, Rusia y China por una serie de cuestiones, estoy seguro de que el Seawolf seguirá ofreciendo un servicio útil a pesar de que fue diseñado en el contexto de la Guerra Fría. El Seawolf continúa patrullando los mares hoy y ocupa el 4º puesto de nuestra lista. A continuación, otro submarino, el más temido de la Segunda Guerra Mundial. Después de que los acorazados alemanes fueran derrotados en la Primera Guerra Mundial, el país recurrió a otro tipo de nave para reforzar su armada. Los alemanes se dieron cuenta que nunca lograrían estar a la altura de la Marina británica en barcos de superficie. Pero sí podían hacer grandes avances contra su capacidad defensiva mediante el uso de submarinos. Por eso los alemanes fueron líderes mundiales en tecnología submarina en ese tiempo. La tecnología submarina alemana avanzó a pasos agigantados. Y después de la guerra, a pesar de un periodo de desarme, cuando Hitler subió al poder en 1933,
negoció el derecho a construir una nueva flota de submarinos. Eso allanó el camino al que ocupa el tercer puesto de nuestra lista: el submarino alemán. Número de submarinos: 1156. Armamento principal: torpedos, minas y cañones de cubierta. Número total de barcos aliados hundidos: más de 2500. For 5 days recently, one British convoy was successively attacked by Nazi planes and U-boats. One destroyer and one merchant ship were sunk. 3 de septiembre de 1939. Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania. Ese mismo día, uno de los submarinos de Hitler atacó sin previo aviso. De repente apareció un submarino y empezó a disparar torpedos contra un barco mercante británico sin escolta. Era un barco muy importante que hubiese tenido un papel destacado en la guerra como transporte de tropas. Fue como una enorme bofetada en la cara para el almirantazgo y todo el Reino Unido. El plan de Alemania era sitiar a Gran Bretaña hasta su rendición, y el objetivo principal de los submarinos cambió rápidamente de los buques de guerra a los barcos mercantes. Fue una estrategia diseñada por el hombre favorito de Hitler, el almirante Karl Dönitz. La gran idea de Dönitz fue la táctica de la manada de lobos, la Rudeltaktik. El concepto era el siguiente: en lugar de tener submarinos operando de forma independiente, que puedan hundir uno o dos barcos de un convoy, ¿por qué no un submarino que encuentre un convoy, informe a los demás sumergibles de la zona de donde está y se vayan reuniendo en pocos días, quizás hasta 15 submarinos? Entonces podrían atacar juntos y acabar con todo el convoy, hundir todos los barcos. La táctica de la manada de lobos permitió a los alemanes hundir más de 2000 barcos aliados durante la guerra. Pero de los submarinos de la Marina alemana, uno los superó a todos: el U-48. El U-48 es un sumergible del tipo 7, que fue el caballo de tiro de la Marina alemana en el Atlántico Norte. Y, a diferencia de la mayoría de los submarinos, este logró sobrevivir desde 1939 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. El U-48 hundió 55 barcos aliados, más que cualquier otro submarino alemán. Fue un sumergible muy afortunado que tuvo mucho éxito. The proud German army has once again proved the truth of the saying, the Hun is always either at your throat or your feet. Pero había una grieta en el blindaje del sumergible. Todos los submarinos tenían una máquina Enigma que, como sabía todo alemán, era impenetrable. Y eso se convirtió en su talón de Aquiles. Patrolling plane overhead sights enemy submarine. Floating smoke bomb indicates the U-boat's position. Action stations. Depth charges. A trail of oil and bric-a-brac floating by the destroyer indicate that another U-boat attack has ended in disaster. Cuando los aliados descifraron el código Enigma en 1943, pudieron conocer las posiciones de los submarinos alemanes y darles caza. Más de 700 sumergibles fueron hundidos por los aliados, pero su tasa de éxito seguía siendo muy superior a la de sus equivalentes aliados. Y por ello esta máquina de matar ocupa el tercer puesto de nuestra lista. A continuación, un buque de guerra emblemático. El barco que ocupa el segundo puesto de nuestro top 10 es el Bismarck. Clase Bismarck. Armamento principal: 8 cañones de 381 milímetros, 12 de 150 milímetros, 16 de 105 milímetros y 16 cañones de 37 milímetros, velocidad máxima 30 nudos. Adolf Hitler votó el Bismarck en 1939 ante una multitud entusiasta. Creía que el acorazado pesado era clave para ganar la guerra.
Tuvo una visión de este barco, de este sorprendente y nuevo acorazado, como una increíble herramienta de guerra que supondría el dominio de Alemania sobre la Royal Navy. Con más armas que su principal homólogo británico, el HMS Hood, y mejor blindaje, el Bismarck, de 50.000 toneladas, infundió temor en los enemigos de Alemania. En la batalla del Estrecho de Dinamarca, el Bismarck acabó con el Hood en cuestión de minutos. Pero entonces el cazador se convirtió en presa. Tras la destrucción del Hood, el conflicto se convirtió en algo personal. El poderoso Hood había desaparecido y uno no podía hacer algo así y salir indemne. Churchill dio la orden de hundir el Bismarck. Era algo absolutamente necesario y había que hacerlo. La venganza era una gran motivación. Ese barco tenía que desaparecer. La cacería incluía a 4 acorazados, 2 portaaviones y varios destructores. La tripulación del Bismarck sabía que si lograban llegar a Francia, los aviones alemanes los protegerían. La carrera había comenzado. Entre la vanguardia británica se encontraban pilotos de la Fuerza Aérea enviados a localizar el barco alemán. Para los pilotos de reconocimiento, la búsqueda del Bismarck era una misión peligrosa. Largas distancias y un objetivo en movimiento convertían al combustible en una cuestión crucial. We came across her right across our track. She was only a dull black shape in the mist at first, but unfortunately the cloud ended right over the ship, and we got everything she'd got in the way of anti-aircraft. It shook the ship around a bit. Una vez que el Bismarck fue localizado, los aviones británicos asumieron la cacería. Estos aviones contaban con un sistema de armas único diseñado para dañar el casco de un barco. Un torpedo. Partimos con unas condiciones increíblemente adversas. No sé cómo logró despegar todo el mundo, pero lo hicieron. En cualquier caso, seguimos y lo siguiente que recuerdo eran ráfagas de proyectiles a nuestro alrededor. Entonces fue cuando el comandante nos dio la orden de formar en línea. Cuando nos situamos los 3, dio la señal y bajamos. Nos estaban disparando directamente a pesar de las nubes y cuando volvimos a salir fue cuando la situación empeoró. Era increíble, parecía granizo cayendo a nuestro alrededor. Cuando hice mi ataque y bajé, me di cuenta de que estaba girando a babor, por lo que apunté por delante de su proa, lancé mi torpedo y salí de allí lo más rápido que pude. Superado y bajo un intenso fuego desde todas las direcciones, el Bismarck perdió su capacidad de maniobrar tras ser alcanzado por un torpedo. En aquel momento no sabíamos que lo habíamos alcanzado en el timón. No entendíamos por qué giraba. Pensaban que se trataba de una maniobra para evitar los torpedos. Entonces nos dimos cuenta de que tenían problemas. La tripulación del Bismarck vivió muchos altibajos porque habían tenido el fantástico logro de hundir al poderoso Hood. Y poco después pasaron de la alegría a la alarma y el abatimiento. El Bismarck fue reducido a una ruina ardiente. 2.000 de sus tripulantes perecieron en el mar. Fue hecho pedazos. Su superestructura, sus cañones, fue una muerte lenta y cruel. Una muerte despiadada. El violento final del temible buque de guerra de Hitler consolidó su lugar en la historia. El Bismarck es tan importante porque era el lobo solitario de Hitler. Era su comodín. Era algo que tenía el potencial de causar enormes daños. Pero fue algo que, afortunadamente, nunca hizo. El Bismarck ocupa el segundo puesto de nuestra lista. En el 10 de nuestro top 10, el Super Dreadnought. En el 9, el poderoso HMS Hood. A continuación, la lancha de desembarco en el número 8.
los barquitos de Dunkerque en el 7. En el 6, los portaaviones de clase Yorktown. Y en el 5º puesto el USS Nimitz. En el 4, el submarino nuclear US Seawolf. El temido submarino alemán ocupa el número 3. En el 2, el formidable Bismarck. Y el número 1 de Top 10 barcos lo veremos a continuación. 4 de febrero de 1991. Las fuerzas de la coalición avanzaban como parte de la Operación Tormenta del Desierto. Un buque de guerra estadounidense fue clave en la victoria. Una reliquia de una antigua era que había sido reconstruido más grande y más fuerte que nunca. En el primer puesto de nuestra lista, el indestructible acorazado Missouri. Clase Iowa. Armamento principal: 21 cañones pesados, 8 misiles Tomahawk, 4 misiles Harpoon, 4 cañones Phalanx y 8 lanzacohetes. Velocidad máxima 33 nudos. El USS Missouri es sin duda uno de los acorazados más poderosos jamás construidos. El Missouri fue uno de los 4 acorazados de la clase Iowa construidos durante la Segunda Guerra Mundial. 45,000 tons of fighting ship, completed like all American ships ahead of schedule. Los acorazados de la clase Iowa, como el USS Missouri, se construyeron justo al final de la Segunda Guerra Mundial y en realidad eran como super dreadnought mejorados. El Missouri es un barco extraordinario por su longevidad, por su potencia de fuego, por su velocidad. 33 nudos. Eso es rápido, incluso para el estándar de 1990. Todos los acorazados de la clase Iowa combatieron en la Guerra del Pacífico, pero ninguno fue más emblemático que el Missouri. Proporcionó fuego de apoyo cuando los marines desembarcaron en Iwo Jima, bombardeando posiciones enemigas. Y en los últimos días de la guerra, la tripulación del Missouri presenció cómo se hacía historia. On the great battleship Missouri, the stage is set for the final act of Japanese surrender. The Japanese envoys arrive. Foreign Minister Shigemitsu, who lost a leg in a Shanghai air raid, hobbles on board. He will sign on behalf of his emperor. Tras la victoria de los aliados en 1945, 5 años después, el Missouri estaba de nuevo en una guerra, esta vez en Corea. Tras la Guerra de Corea, el deteriorado Missouri fue retirado del servicio. Pero durante la década de 1980, el presidente Ronald Reagan reactivó el acorazado y ordenó que la clase Iowa fuera reequipada con la última tecnología. Se retiró gran cantidad del armamento secundario y fue equipado con misiles de crucero Tomahawk, misiles antibuque, sistemas de defensa antiaéreos de corto alcance Phalanx y se convirtieron en plataformas enormemente capaces para los años 80 y 90. Armado con cabezas nucleares y misiles Tomahawk, el Missouri jugó un papel crítico en la Primera Guerra del Golfo en 1991. El Missouri es un barco extraordinario, un acorazado increíble, con una enorme longevidad, un icono de la historia, y sin duda merece su lugar entre los 10 mejores acorazados jamás construidos. Por su servicio durante décadas de guerra, el USS Missouri ocupa el primer puesto de nuestro Top 10. 10 barcos que cambiaron la guerra. 10 barcos que cambiaron el mundo.